Gracias, Padre, por la paz del día de descanso. Gracias, Padre, por el gozo del día de descanso y el amor del día de descanso y este maravilloso oasis. Y también, así como Jesús, el Mesías, enseñó a orar a sus discípulos, también como comunidad nos hemos reunido a adorar, a orar. En eso consiste este día sagrado, apartado, y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El reino siempre es tuyo, la gloria es tuya, el poder es tuyo. Abre nuestros ojos para poder contemplar todas las glorias de la Escritura. Bendito eres, eterno Dios nuestro, Rey del universo. Tú nos has apartado en medio de todos los pueblos y también nos ordenaste estudiar la Biblia, la Torá, la instrucción divina. Bendito eres, eterno Dios nuestro, el Rey del universo, que enseña la Escritura a su pueblo. Que en esta mañana la palabra nos pueda instruir, que la porción bíblica llamada Me Aparecí, Vaerá, pueda continuar ayudándonos a edificar nuestra vida, de modo que día a día podamos madurar y crecer como discípulos. Que la palabra hoy cure al enfermo, que la palabra libere al cautivo, que tu palabra traiga vida, que la palabra traiga gozo, que la palabra traiga paz al que está lleno de ansiedad. Y que la palabra sobre todo nos cambie, nos transforme a la imagen del Mesías. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén. Pueden sentarse, amados, y pueden ir abriendo la Biblia en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Damos un saludo a toda la gente que se conecta ya en las redes sociales, particularmente en la red social de Facebook. A la gente que nos ve en Suiza, les mandamos un gran saludo. A la gente que nos escribe también desde España, desde la India, desde Venezuela, desde Uruguay, le mandamos saludos también a las personas que nos escriben desde Ecuador, particularmente también a toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Aunque Donald Trump no nos quiere, hay gente que sí nos quiere ahí en Estados Unidos, sí. Y a ellos sí les mandamos saludos. Hay varias gente que de ahí siempre nos escribe y se pone en contacto con nosotros. Les mandamos bendición. Vamos entonces a entrar a la porción de esta mañana, la porción bíblica Me Aparecí. Siempre a la hora de enseñar, antes de enseñar, aprovechando que mucha gente nos sigue en las redes sociales, siempre me gusta decir el por qué la comunidad seguidores de Jesús nos reunimos en el día sábado. Esto es muy importante. A medida que pase el tiempo, va a haber más conciencia en todo el mundo de que la iglesia, tal y como se conoce hoy en día, se comenzó a reunir en el día domingo porque el emperador Constantino, allá por el siglo IV, tomó una gran decisión política. Él era muy inteligente y ustedes conocen cómo el movimiento de Jesús era un movimiento imparable. Incluso cuando más difícil se ponían las cosas, el movimiento de Jesús recurría a las catacumbas. Y el imperio se da cuenta que no puede destruir este mover del Nazareno, de Jesús, o como le llamaban al principio en el libro de los Hechos, los seguidores del camino. De modo que Roma, como no los pudo destruir, Roma al final declara que va a ser un imperio cristiano. Usted puede leer la historia y es más, yo les recomendaría, y también a la gente que nos sigue en redes sociales, por cómo la iglesia va a cambiar en los próximos años. Nosotros pagamos el precio de ser pioneros, pero la gente se va a comenzar a dar cuenta y va a comenzar a despertar a esta realidad. De modo que Constantino, el imperio romano, abrazó, digamos, el cristianismo. Y el cristianismo, un movimiento que comienza en Jerusalén, es interesante, termina siendo romanizado. Nosotros tenemos un cristianismo romanizado. Y aquí lo interesante es que tampoco se trata de tener un cristianismo ni romanizado o ni gentilizado, ni judaizado tampoco. Se trata de ir
a construir una comunidad compuesta de gentiles, tenemos nuestras costumbres, y compuesta de judíos, ni jalando para judaizarnos, ni jalarnos para gentilizarnos, sino como Pablo decía, un nuevo hombre, una comunidad en la cual gente de todas las naciones, junto con el pueblo de Israel, somos coherederos, copartícipes y conciudadanos. Claro, este es un concepto difícil de digerir por años de historia. Sin embargo, ustedes son parte de la gente valiente que ha dado un gran paso, y el paso que hemos tomado es un paso que no tiene vuelta atrás. Así que seguiremos adelante, y por eso lo digo en redes sociales. Ya hay varios pastores, nos escriben siempre, hay mucha gente de México, al menos hay 2 pastores de México, y les mando muchos saludos desde allá, el pastor Bermúdez y el otro se me olvida su apellido. Y así en América Latina hay mucho pastor que está despertando a esta realidad, y va a haber mucha necesidad de personas que enseñen el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque no solamente es moda, debemos de aprender el por qué lo estamos haciendo. Muchos de ustedes captan por qué hacemos el cambio, tal vez otros no, pero yo creo que vamos a ir enseñando como lo hemos solido hacer, poco a poco. Vamos a entrar a la porción de esta mañana, una gran porción. ¿Elegirías esto o una ensalada? La porción es: me aparecí, Vaerá. Usted recuerda cómo en el 6.2, otras versiones hebreas lo ponen en el 6.3, y le dice Dios a Moisés: yo me aparecí a Abraham, a Jacob y a Isaac, yo me aparecí con el nombre del Shaddai, el Todopoderoso, pero no le di a conocer mi nombre de el yo soy, o yo seré el que seré. Y ahí arranca esta porción, y vamos a hablar acerca de libertad de elección, usarla o perderla. Ustedes son unas personas, lo he ido diciendo desde que arrancamos en Shabbat, que no son igual que el resto de personas. No le tienen miedo a los cambios. La gente le tiene miedo a los cambios, particularmente a los cambios religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque los cambios religiosos básicamente vienen a tratar de movernos cosas las cuales hemos creído desde chiquitos. Y pocas personas tienen la valentía, la habilidad de atreverse a cambiar la manera como se han comportado religiosamente y decir: queremos ser más bíblicos. En ese sentido, como lo dije el sábado pasado, ustedes son personas que abren brecha, que rompen camino, que se multiplican en la adversidad, que tienden a expandirse cuando las cosas van mal. Y esta mañana continuaremos viendo esa línea de pensamiento en la Biblia, la línea de pensamiento la cual siempre nos motiva a continuar creciendo, a continuar siendo hombres y personas que tenemos la capacidad de elegir. ¿O no recuerda cuando en la Torá Moisés baja con la ley divina y se la presenta al pueblo? Y ya en Deuteronomio, cuando él se va a despedir, ¿qué les dice? Recuerden, elijan la vida, no elijan la muerte. Pongo hoy ante ustedes la capacidad de elegir la vida o la muerte. Recuerden el tiempo del Señor Jesús, cuando ante la multitud se les presentó a la muerte. La muerte estaba sentada o había tomado carne en Barrabás. ¿Quieren a Barrabás?, les preguntaron. ¿O quieren a Jesús? ¿Y qué escogió la multitud? Correcto, como que tendemos a escoger la muerte. Pero ustedes son personas que han comenzado en ese proceso que la Biblia le llama santificación, el cual es un proceso de cambiar, el cual es un proceso de ser transformados, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Abramos bien el corazón. Estamos entonces en esta porción que la he titulado, o el mensaje, homiléticamente le he llamado libertad de elección. Úsala o piérdela. Obviamente, a través de los años, el debate entre si tenemos libertad de elección o no tenemos libertad de elección es un debate que va hasta los días de Aristóteles. ¿Qué tan libre es la mujer?
¿Qué tan libre es el hombre para poder tomar una decisión? Es un dilema antiquísimo. ¿Somos o no somos libres? En el mundo cristiano hay dos corrientes famosas, y si alguno de ustedes cruzó un seminario bíblico teológico las recuerda: el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo afirma que sí tenemos libre albedrío. Jacobo Arminio propuso eso. El calvinismo, por Juan Calvino, afirma que el hombre no tiene capacidad de elección, que es la gracia soberana de Dios la cual lo salva. En el mundo hebreo, en el mundo bíblico judío, con años de estudiar este tema y en los últimos 10 años que hemos estado viendo esta perspectiva, el mundo judío afirma que sí tenemos capacidad de elección. El gran Maimónides, el sabio el Rambán, él afirmaba que el hombre es libre de elegir, porque si no, ¿cómo fuera posible que Dios nos pidiera cuentas? ¿Y cómo nos va a juzgar Dios? Si fuéramos robots o si hubiera un determinismo absoluto, entonces ¿sobre qué base se nos va a juzgar que pecamos? Si todo eso ya viene predeterminado. La religión de la Biblia, entonces, el judaísmo bíblico, afirma desde la Torá, desde el tiempo del Pentateuco, que el hombre sí tiene capacidad de elección. Pero es bien interesante cómo arranca esta porción. Amada esposa, si tiene Biblia, abra Éxodo 7, del 3 al 4, la porción arranca en el 6, pero nos vamos a enfocar en ciertos versículos, 7 del 3 al 4. Si anda Biblia, ábrala. La traigo en pantalla porque me ayuda mucho a que se me haga más fácil la exposición. Si el judaísmo histórico afirma que tenemos capacidad de elegir, ¿cómo es posible que encontramos esto antes de que las plagas que azotan a Faraón comiencen? Adelante, amada esposa, Éxodo 7, del 3 al 4. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigiosas en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Muy bien, pueden ver ustedes ahí el texto bíblico en la escritura y también lo pueden ver en la pantalla. ¿Qué entiende usted ahorita? ¿Quién va a endurecer a Faraón? Interesante. Y yo voy a endurecer el corazón del Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Obviamente esta frase, ya les dije que el judaísmo bíblico, histórico, el de Moisés, la religión de Moisés, siempre ha afirmado que el hombre tiene la capacidad de elegir. Y cuando los sabios como Maimónides, como Lusato y otros más se encontraban con este pasaje, ellos proponían diferentes soluciones. Por ejemplo, una que me gusta, Maimónides dice: no, lo que pasa es que el faraón en las primeras 5 plagas, ya lo vamos a leer, el faraón, la Biblia dice que él endureció su corazón. Solo fue hasta la 6ª plaga, dice el Rambán, Maimónides, que el texto dice que Dios lo endureció. Entonces, Rambán lo que dice es: Faraón tomó un curso de acción que después llevó a que su corazón fuera tan insensible que él perdió la capacidad de elegir. Eso es lo que afirma el Rambán. Me encanta también lo que dicen otros comentaristas de Israel. Lo que pasa es que el texto acá dice que Dios va a endurecer el corazón del faraón, pero en la primera plaga vemos que el que lo endureció no fue Dios, sino que la Biblia dice que fue Faraón. Y estos comentaristas dicen esta frase: entonces lo que sucede es que Dios te va a llevar por el camino que tú escojas. ¡Qué excelente! El judaísmo, entonces, como ustedes pueden ver, trata de alguna manera de no tomar estos pasajes así como dicen los gringos de cara, de un solo, sino que de alguna manera tratan de explicar. Y me encantaría ver que miráramos ahorita cómo la narrativa bíblica continúa después de Éxodo capítulo 7, para que entendamos qué tan libres somos. ¿Tenemos capacidad de elegir entre el bien y el mal? ¿Tenemos capacidad de elegir entre comernos un pastel de chocolate con helado a la moda, o simplemente estamos ya
predeterminados o predestinados a pedir siempre la gran copa de sorbete en lugar de verduras. Vayamos a Éxodo 7 del 12 al 13 y miremos lo que sucede entonces ya con Faraón. Aparece Moisés y Aarón y primero llegan, y recuerda usted, con la señal milagrosa de tirar la vara. Todavía no comienzan las plagas. Y mire lo que narra la Biblia. Adelante, amada esposa. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Increíble, primera señal milagrosa, las plagas todavía no han arrancado, aparece Moisés y Aarón, la vara de Aarón se convierte en serpiente, usted conoce esa historia, los magos hacen lo mismo, pero la vara de Aarón prevalece porque se come a las demás varas. Y el texto dice, en esa primera señal milagrosa, todavía no es la primera plaga, el faraón endureció su corazón. Muy bien, continuemos, Éxodo 7, 22 al 23. ¿Qué sucede después? Plaga número 1. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Muy bien, en la plaga número 1, ¿quién endureció el corazón? Faraón endureció su corazón. ¿Qué sucede cuando el Señor manda la plaga número 2? Adelante, la de ranas. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Pasó el problema, experimentó alivio y la Biblia dice, el faraón endureció su corazón. Plaga 3, piojos. En todo esto anda la mano de Dios. Admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Plaga número 3, y vemos que el faraón continúa endureciendo su corazón. Plaga número 4, insectos. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Plaga número 4. ¿Quién endurece el corazón? Faraón. Vamos a la plaga número 5. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas. La muerte del ganado. Plaga 5. Siga, amada esposa. Y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Y los sabios dicen, el Eterno te va a guiar en el camino que tú escojas. Entonces en la plaga número 6 que vemos por primera vez, úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Pongan mucha atención, amados discípulos. En la primera señal milagrosa, la Biblia dice que el faraón endureció su corazón. En la primera plaga, en la segunda plaga, en la tercera plaga, en la cuarta plaga y en la quinta plaga, la Escritura vuelve a repetir la misma idea. El faraón endureció su corazón. En la sexta plaga es cuando aparece el texto a decir que Dios endureció el corazón de Faraón. En la séptima plaga, la literatura bíblica dice que Faraón volvió a endurecer su propio corazón. En la octava plaga de langostas, entonces el texto vuelve a decir que fue Dios. En la novena el texto dice que fue Dios. Y en la última el texto dice que fue Dios. Los sabios te lo explican de esta manera. ¿Tenemos capacidad de elegir o no tenemos capacidad de elegir? ¿Por qué al principio de la narrativa en la cual Moisés va con Aarón a enfrentar al faraón, el Eterno de entrada le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón? Pero luego vemos que cuando arranca la historia, el encargado de que su corazón se hiciera insensible, ¿quién fue? Faraón. Y lo vuelvo a repetir, los genios de Israel salen con esa gran idea, el Señor te va a guiar
en el camino que tú escojas. Hoy en día, amados, hay una manera también de explicarlo científicamente. Yo no soy un científico, pero me encanta leer. Siempre me ha gustado leer. Y hoy en día, la ciencia corrobora lo que el texto bíblico dice. ¿Y qué es lo que corrobora la ciencia? Lo que la ciencia corrobora es lo siguiente, y presta mucha atención, amado discípulo de Jesús, que media vez tú has establecido un patrón de comportamiento, después te va a ser muy difícil echarte para atrás. Lo quiero volver a repetir. Media vez Faraón puso cruise control. No sé cuántos tienen vehículos que tienen cruise control. Uno pone ya la velocidad a la cual el vehículo va a ir. Y a veces en freeways como en los Estados Unidos, uno simplemente se mete en el I-95, en el I-95 y hasta puede descansar un ratito del volante. Y el carro ahí va a ir. Y lo que la ciencia moderna te dice el día de ahora es, lo que le pasó a Faraón es que Faraón durante 5 veces, más la señal milagrosa, durante 6 veces, el Faraón estableció un patrón de comportamiento. Por lo tanto, con cada plaga que venía y él respondía de la misma manera, se iba a hacer más difícil tomar otro patrón de acción, psicológicamente, espiritualmente y políticamente. ¿Creen ustedes que cuando un gobernante toma un patrón de acción, un patrón de comportamiento, creen ustedes que un gobernante, creen ustedes que un tirano que ya tomó un patrón de comportamiento en sus decisiones, creen que le es fácil cambiar? Porque ya tiene un patrón, ya tiene una manera de hacer las cosas. Los científicos hoy en día dividen el cerebro en 3 partes y me gustaría que pensáramos del cerebro como que fuera un cono de sorbete. Algunos lo piden sencillo, otros lo pedimos doble y algunos lo piden triple. Haga de caso que por aquí tiene el cerebelo, el bulbo raquídeo, y haga de caso que esto es el cono. Y hoy se dice en ciencia, los neurocientíficos, que la primera parte del cerebro, si quiere llamarle la primera bola de sorbete, la segunda bola de sorbete y la tercera bola de sorbete, ellos dicen, no hombre, la parte primera del cerebro o la parte primitiva del cerebro llamada la amígdala cerebral, es esa parte en la cual simplemente reaccionamos instintivamente, las emociones del miedo, las emociones de la supervivencia. Pero luego de la amígdala cerebral, si queremos llamarlo como una siguiente capa o una bola de sorbete, se encuentran las partes del cerebro que forman el sistema límbico. Y en el sistema límbico particularmente los científicos dicen que se forman las emociones, las cuales no son malas. Y en la tercera parte o la tercera capa del sorbete, particularmente la corteza prefrontal, es esa parte analítica, esa parte que puede separar las emociones y pensar y sopesar qué me conviene, qué no me conviene. Yo sé que eso no le agrada a Dios, pero es que siento un impulso de la amígdala cerebral junto con la emoción que me produce ese comportamiento, que me gratifica, pero yo sé que no va bien. La arena a donde se pelea tu libertad, la arena donde se pelea el libre albedrío del ser humano, es en tu cerebro. Esa prefrontal, tu sistema límbico y la parte chiquita de la amígdala cerebral. Entre estas 3 partes del cerebro hay un montón de redes que aquí no se ven. Son redes neuronales que conectan las 3 bolas de sorbete. Y saben que los científicos hoy enseñan que entre más tú reaccionas de determinada manera, vamos a poner un ejemplo, tengo mucho estrés. Ya sé, me voy a bajar este estrés con unas 7 buenas micheladas bien heladas. Tu cerebro viene y entonces entre la amígdala cerebral, tu sistema límbico, la corteza prefrontal, hay conexiones
usted le puede llamar si quiere caminitos, sendas, las cuales cuando tomamos una decisión y nosotros nos comportamos de diferente manera ante esa situación, entre más lo hacemos, esa sustancia que algunos de ustedes ya han escuchado hablar de ellas y les encanta, a lo mejor si lee libros, la mielina se forma más en esas neuronas y es lo que hace que entonces esos circuitos se comuniquen más rápidamente. De modo que la próxima vez que usted tenga estrés, ya ni siquiera va a pensar, ¿debo echarme unas 8 micheladas o no me las debo echar? Media vez usted establece un patrón de conducta, hoy así lo explican los científicos, entonces usted va a ser más propenso a hacer las cosas sin ni siquiera pensarlo. Científicamente, eso fue lo que le pasó al faraón. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es lo que la Biblia repite muchísimo y muchísimo, y lo dice porque de acuerdo a la Escritura, nosotros estamos aquí, o la religión bíblica se trata bastante del crecimiento personal del ser humano. Miren, todos los seminarios, y se los he venido diciendo, de gurús empresariales, todos los seminarios que dicen aquí potenciamos la voluntad humana, tú lo puedes hacer, todos los seminarios tienen características de la Torá, porque este es el libro por excelencia que nos puede ayudar a tener un cambio realmente, un cambio radical, un cambio que se note. Por ejemplo, si ustedes, préstenme un teléfono celular, Ethel. Si ustedes ya establecieron bien este patrón, vamos a dormir esta noche, y usted se acuesta y duerme. Y hace 25 años no habían smartphones, no habían celulares. Entonces cuando el día comenzaba, usted se despertaba y entonces comenzaba leyendo la prensa gráfica, o comenzaba leyendo el diario de hoy, o comenzaba haciéndose su café. Pero muchos de ustedes, y van a ver lo peligroso de esto, muchos de ustedes suenan la alarma y es lo primero que hacen lo siguiente: Instagram, Facebook, Twitter. Y aquí hay muchos que dicen, ya se comenzaron a reír. Es lo que hacen todas las mañanas al despertar. ¿Pero qué de malo tiene? Es Instagram, pero aquí no hay nada inmoral. Quizás no lo entiendes ahorita, pero progresivamente tú ya has comenzado a perder poco a poco la capacidad que tienes de elegir. Piénsalo por favor un momento. Has tomado un rumbo de acción del cual ya hay ciertos jóvenes que me dicen, es que yo no puedo dejar de hacer eso. Es que yo no puedo dejar de hacer eso. Ya es una respuesta automática. Pero ¿por qué después Faraón no se dio cuenta? Egipto estaba acabado, la granizada lo destruyó. ¿Por qué Faraón no puede cambiar ya su patrón de comportamiento? Amados, porque el camino neuronal, así lo explica la ciencia. Los rabinos te van a decir, el Eterno te va a llevar en el camino que tú escojas. Y entre más caminas ese camino, entre más caminas el camino en automático, más difícil te va a ser volver. Esto es grueso. Si queremos entender cómo romper un mal hábito, y eso vamos a hablar ahorita. Si queremos entender cómo romper un patrón de comportamiento, por ejemplo, aquí hay personas ya, y en la familia se habla, ahí viene el tío fulano de tal y es 24 de diciembre. Y ya todos sabemos, ese tío va a venir aquí y va a armar un gran desmán. ¿Y por qué es predecible ya el comportamiento de ese tío? Y es más, ¿saben que muchos, y esto no debería ser así, que nuestro comportamiento ya fuera predecible y lo que es peor, predecible con rasgos del viejo hombre, el cual está viciado, como dice la carta a los Efesios, con deseos engañosos, con concupiscencias de la carne, ¿verdad? Eso es lo peor. Amados, el problema en las congregaciones en las cuales los hermanos, los discípulos de Jesús llegamos y ya no estamos abiertos
a seguir ocupando nuestro libre albedrío como se debe de ocupar. El problema es que si no lo usas, lo vas a perder. ¿Entienden ustedes esa idea bíblica y esa idea científicamente comprobada hoy en día? Entre más tú, bueno, me siento estresado, pero igual lo que voy a hacer para matar el estrés, y algunos lo hacen, no es alcoholics, es workaholic, adicto al trabajo. O hoy en día no solamente el celular. ¿Qué tal la tremenda adicción que la gente padece por los juegos de computadora, por el juego de PlayStation o por los juegos que están acá? Cuando menos nos damos cuenta, entre menos ejerces tu capacidad de decir ya no, más pierdes tu libertad. Pregúntele a aquel que ya tiene su damita, perdón por el ejemplo. Dígalo por favor, Amelia. No la puede dejar. Y escuche bien, por favor, escuche bien esto. No la puede dejar. Y por más que su Egipto ya esté arruinado, por más que su rancho ya esté arruinado, por más que sus chicos ya estén arruinados, así como pasó con Faraón, uno dice, los magos llegaron y le dijeron, mira Faraón, aquí está la mano de Dios. Ellos ya no pudieron hacer lo que hacía Aarón, que fue crear vida, del polvo hacer insectos. Eso ya no lo pudieron imitar, crear algo a partir de otra sustancia. Aquí está la mano de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué Faraón ya no cambió? Neuronales con los cuales de conducta eran bien difíciles de romper. La mielina de aquel que se entrega a la corrupción. ¿Cómo se sale de ahí? La mielina, como dice, pero mira, ya vino la mamá a decirle, hijo mío, no andes con damas. Ya vino la esposa a decirle, fíjate que ya me pegaste gonorrea y chancro. Espérese. Y ustedes van a ver que la persona que está en eso, lo van a ver, sigue igual. En pensamiento bíblico se diría, ya Dios le endureció el corazón. ¿Me siguen? Libre elección que tú no ocupas, la vas a perder. Porque el libre albedrío es como un músculo. Si lo ejercitas, lo vas a tener fuerte. Si no lo ejercitas, lo vas a perder. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito. Y sí, la Torá da tanta libertad para tantas cosas que ustedes ya las conocen. Sí, todo me es lícito. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Fíjense que si vamos a Apocalipsis y no perdamos de vista las plagas de Éxodo, amada esposa, esto abro en la Biblia porque no lo tengo en pantalla. Apocalipsis 9, mire cómo describe las plagas que suceden en Éxodo y las van a describir. Son exactamente las mismas que le caen a Faraón. Y quiero que usted note cuál es la respuesta de las personas que vivirán en esos tiempos. 9, por favor, Ethel, vayamos al 9, 20 y 21 de Apocalipsis. Luego de que las trompetas han descargado ya la furia del Eterno, muchas plagas. ¿Qué pasa con las personas? Adelante. Los demás hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar los demás hombres que no habían sido muertos por las plagas de Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que alguien no se da cuenta que está destruyendo su hogar y quiere seguir igual? Wow. Sí, el Eterno te guió en la inmutelada. Sí, pero porque tú la escogiste. Dios te va a guiar en el camino que tú escojas. Por eso tenga cuidado cuando usted diga, es que Dios me está abriendo las puertas. ¿No será que usted se quiere meter ahí? No. Piénselo, por favor. ¿No será que Dios me relaja? ¿Y no será que usted está tan obstinado que es usted el que se quiere meter ahí? Sigue leyendo, por favor. Para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar.
Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Tampoco se arrepintieron. Ya eran otros faraones. Al principio, miren amados, es ahorita, en este Shabbat, que llegamos al monte Sinaí y Moisés dice, aquí está la vida y aquí está la muerte. Es ahorita que estás lúcido, que no vienes de goma, que puedes tomar una decisión. Es ahorita con claridad mental que eres libre. Miren, no demos por sentado el libre albedrío. El libre albedrío es algo que cuesta ganarse y que uno lo puede perder en un momento. Vayan a preguntarle a un adicto a las drogas si tiene libre albedrío. Dígame la respuesta. No. Te va a decir, ya no puedo, perdí la capacidad de sobreponerme al alcohol, perdí la capacidad de sobreponerme al crack. ¿Y qué les toca entonces? Ayuda psicológica y, por cierto, ayuda de Fundasalva, lo cual es bueno. Necesitan ya apoyos, a dónde apoyarse y, por último, la ayuda de Dios también. Amados, valoren, si tú estás ahorita sin malos hábitos, si a ti no hay nada que te domina, valora la tremenda capacidad que tú tienes de ser libre realmente. Solo es libre aquel que sí puede decidir cómo responder ante las situaciones de la vida. Poder decir sí o poder decir no. Ustedes conocen mucha gente en su trabajo, en sus familias, que a estas alturas te dicen, como dijo Amelia, ¿y por qué no la dejas? Ya no puedo. Y quiero hacer una reflexión. Por eso, amados, es bien interesante que tú seas el dueño del smartphone y que no sea el smartphone tu. Perder la batalla con el teléfono, poco a poco terminará perdiendo la batalla en otras áreas también. ¿Quién endureció a Faraón? Faraón tomó un camino de acción y cada vez políticamente, psicológicamente, se volvió más difícil retornar. Por favor, no solamente parece en Apocalipsis 9 eso. Denle vuelta a la página Apocalipsis 16, por favor. Miren esto, se vuelve a repetir la historia. Creo que hoy vamos con trompetas, hoy vamos a sellos, 7 copas de ira. Vamos adelante con copas, siga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Dice esta versión, Pero el quinto ángel derrama su copa, queda sumida en la oscuridad. Recuerda que en Egipto hubo oscuridad, ¿okay? La gente se mordía la lengua y por causa de sus padecimientos y sus llagas, recuerda que la plaga de úlceras y llagas también cayó en Egipto, ¿sí? ¿Y qué hizo Faraón? Se endureció. Y miren Apocalipsis lo que va a hacer el hombre moderno, el hombre del futuro. Cuando pase esto, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Llega un punto en el que el camino neural que tú has construido a través de las cosas que a diario hace, tiene tanta mielina que lo voy a poner de esta manera. A nivel mental, tú ya estás enredado. Te enredaste. Pero buenas noticias, puedes romper con eso. Y es interesante que la ciencia, y te voy a decir lo mismo que te decía la Biblia, porque la ciencia sale con 2 ideas geniales para que tú siempre mantengas tu libre albedrío, para que tú siempre mantengas la capacidad de poder elegir. Y entonces los científicos te dicen lo que la Biblia te lo ponía de esta manera. La religión bíblica te invita entonces a renovar tu mente. En lenguaje científico, a abrir nuevos caminos neurales. Abrir nuevos caminos neurales. Efesios 4:23, fíjese bien, no le quiero leer el 22, pero el 22 dice, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, Pablo le dice a esta congregación que está compuesta por judíos y gentiles, él les dice, ya no vivan como los demás gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Es interesante de dónde viene el comportamiento pagano, que andan en la vanidad de su mente, tienen oscurecido el entendimiento. Gracias. Entonces les dice, despójense del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y dice, y renueven su manera de pensar. La Biblia textual dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 4:24 dice, y vístanse del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios. Una de mis grandes preguntas hace años cuando estudiaba Biblia era, pero Pablo, aquí te faltó una cosa. Tú me dices que me despoje del viejo hombre y que me vista del nuevo hombre, pero en medio aparece que la clave es renueva el espíritu de tu mente. Pero mi gran pregunta siempre era, pero ¿por qué no pusiste 2 puntos? Te voy a decir cómo hacerlo. Yo eso quería que me dijera. Con los años me he dado cuenta, no hombre, si es que no había necesidad de que Pablo les dijera cómo hacerlo. Porque en la vida comunitaria, en la sinagoga, en la quejilá, en la asamblea de la ciudad de Éfeso, los gentiles que estaban ahí junto con los judíos iban a aprender cómo romper malos hábitos. Por eso Pablo después sigue, el que roba, es interesante, ¿qué te dicen hoy los psicólogos? ¿Quieres romper un mal hábito? Tienes que reemplazarlo con uno nuevo, bueno y nuevo. El que robaba, que no robe más, sino que hoy trabaje. El que se enojaba, que no se ponga el sol estando sobre vuestro enojo, sino que sean agradecidos. Entonces, y va, pap, quítate esto y ponte esto. Ahorita que tienes capacidad de elegir, lo deberías de hacer. Y es más, ¿saben qué? ¿Por qué en las iglesias no hay transformación? Yo sospecho que muchos hermanos han perdido esa capacidad de elegir. Y más cuando les dijeron, usted va al cielo si ya no chupa, ya no fuma y no baila la bala, les dijeron, no hombre. Entonces, ¿cuál es la motivación para crecer como persona? Y no, la Biblia dice que somos redimidos con su sangre porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y la meta es llegar a ser transformados a su gloria, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Miren, si realmente hay una religión que científicamente le podríamos decir la religión del cambio personal, la religión de que las personas lleguen a alcanzar su máxima potencial, es la religión bíblica. La religión bíblica nunca te va a dejar como estás. La reunión bíblica siempre te va a invitar. Mantén tu libertad y asegúrate siempre de escoger la vida, aquello que promueva más la vida. Asegúrate siempre de elegir la vida solo con tu esposa. Asegúrate siempre de elegir la vida haciendo solamente negocios honestos. Si ustedes analizan la Torá, cada mandamiento al final te lleva más a la vida comunitaria, la vida familiar. El judaísmo celebra la vida. Y está también la muerte. Y tú dices, pero ¿por qué yo jalo para el monte? Y lo vuelvo a repetir. Cuidado cuando tú notes que ya no puedes apagar el celular. Has comenzado a perder parte de tu libertad de elegir. Cuidado cuando notes que ya no puedes ponerle pausa al juego en la tablet y estás hablando con tus padres. Joven, estás perdiendo ya tu capacidad de elegir. Sin darte cuenta, estás poniendo una ruta de la cual cada vez te va a ser más difícil después retractarte. Miren, la gente llega a los restaurantes y se sienta. En automático todos hacen esto. Y si uno le dice, no hagas eso, ponelo sobre ahí, lo ponen. Y cuando me dice, meme, ¿tienen capacidad de elección, sí o no? Ya la comenzaron a perder. Y va a llegar un momento en que así comienzan las cosas. Sansón, Sansi. No, la Dalila es, tranquila, la Dalila, no, persona Dalila, solo decían, Dalila decía eso, la Dalila, Sansi. Sansón, los enemigos, tranquilo, aquí no ha pasado nada, dijo. No, va una. Con Dalila. Sansón, los filisteos, no pasó nada. Fijó un curso de acción, fijó un comportamiento, ya la miraba venir y ustedes ya la ven venir, pero Sansón ya había perdido su capacidad de elegir.
Te pregunto, ¿ya la ves venir? Sí. ¿Qué hago? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. How? ¿Cómo? Amada esposa, ¿cómo lo hacemos? Rituales. Obviamente, yo no vengo aquí como científico, yo vengo aquí como maestro de Biblia. En el mundo empresarial, en el mundo de la psicología positiva se ocupa la palabra, la mejor manera de renovar tu mente, le llaman es con rituales. Si tú has estado acá desde hace unos 5 años, en el 2003 a todos les dimos lo que íbamos a hacer en el año, 2013 a 2014. Y ahí, si tú guardaste la hojita, por bimestre había un tema. El bimestre de aprender a Sedecá, el bimestre de aprender la alegría, el bimestre de aprender paz en el hogar. Y si tú eres minucioso y guardaste la hoja, ve a tu casa y lo lees. Y decía, rutina diaria, y decía, ritual semanal. Y le puse ritual semanal porque en ese tiempo yo leía mucho psicología positiva, particularmente a Tal Ben Shahar. Me leí toda su obra. Y ellos le llaman un ritual a aquello que tiene la capacidad de, como tú lo haces todos los días, escucha bien, es de las mejores maneras como tú puedes volver a ganar tu libertad. Claro, si es un ritual bueno, porque simplemente es como un nuevo hábito. Mira, ¿y cómo Matías aprendió a lavarse los dientes? Porque Ethel se lo dice que tiene que ser un ritual diario. ¿Saben por qué nos lavamos los dientes en automático? Es un ritual. ¿Saben por qué nos bañamos? Porque es un ritual, ¿ok? Y la Biblia está llenísima, pero llenísima de rituales. Por ejemplo, y aprendimos un ritual en el 2013-2014. Lo decía, compra un diario y da gracias por 5 cosas. ¿Quiénes lo recuerdan? Levante la mano. Y le llamamos el ritual diario. Los que lo agarraron, ¿qué están haciendo? Renovando el espíritu de su mente. Y aquellos que lo compraron y dieron gracias por las cosas negativas, tal y como pasa aquí, le doy gracias a Dios porque no tengo trabajo, pero todo es para bien. Establecieron ya no la queja, establecieron otro camino neural. Los que se quejaban, yo recuerdo a Rogelio y me lo decía, pastor, es que dar gracias por cosas feas para mí es como comer cartón. Así es, Faraón. Pero tenía Rogelio que desarrollar un nuevo patrón de comportamiento por medio de un ritual. ¿Por qué es tan importante el Shabbat? Aquí le pongo un ritual bíblico, el Shabbat. Pásame otra vez su teléfono o yo me quedé con él. Kenneth, ¿cómo puedo yo seguirme asegurando de renovar mi mente? ¿Cómo puedo yo seguir guardando y no dar por sentado que tengo libertad de elegir? Bueno, los científicos lo llaman rituales. La Biblia está llena de rituales. Uno de ellos, 2 puntos, el Shabbat. Yo les digo a ustedes, y hoy tengo un par de problemas, ya les voy a decir por qué, pero cuando nos reuníamos en domingo, yo prescindía de este aparato desde viernes en la noche. El Shabbat es para estar con Ethel, no es para ver redes sociales, es para poder hoy leer la porción de la Torá. ¡Qué rico! ¿Y cómo así tú aseguras tu libertad de libre albedrío? El Shabbat es un ritual poderosísimo para establecer nuevos patrones de comportamiento en tu vida. ¿Por qué? Porque es un día en el que supuestamente no haces lo que haces los otros 6 días de la semana. Entonces, ¿qué tienes ahí? Capacidad de elegir. Hoy, porque las redes sociales es importante y el viernes en la noche a veces subimos, mañana los esperamos, o de repente Matías hoy ya creció, quiero ir a los jóvenes, papá, y tengo que mandarle un mensaje a Carlos, ya salieron para que lo pueda recoger, hoy ni modo, me toca whatsappear a Carlos por Matías. Pero amados, les quiero decir algo, si en Shabbat usted vive con el teléfono celular igual que de domingo a viernes, sepa algo, ya comenzó a perder gran parte de su libertad. Rituales, el ritual de la fiesta de la Pascua, Pesach, una vez al año, ya viene ahorita en abril,
¿Se imaginan que es una fiesta alrededor de la libertad? Y cada rito te ayuda a ser más libre. Ay, no, Kenneth. Este año poco a poco les hemos ido lanzando los retos. Es decir, el pueblo hebreo hacía estas cosas que los científicos hoy descubren, las hacían porque Dios se las reveló. Y 7 días en la fiesta de la Pascua no van a comer pan con levadura. Eso, y recuerden, en seguidores nada es obligación. Pero qué increíble. Ay, 7 días y más que cae en Semana Santa. Y a mí como me gusta la semita mieluda. Aquí hay personas que ya porque quieren y porque lo sienten en el corazón, porque nada es obligación, ya andan preguntando, pero ¿cuánto vamos a guardar también no comer pan leudado toda la semana? Ni tortilla, ni pan francés. ¿Y cómo le voy a hacer? Pero espérese, vea qué ritual. Se imagina la capacidad de decisión que tiene aquel que durante 7 días va a decir, no voy a comer tortilla ni pan en esta semana. No, hombre. Entonces, usted es libre. Escoge la vida, escoge la muerte. Y amados, eso es lo que uno experimenta en Shabbat. Es lo que uno en Shabbat. No, hombre, si siempre hacemos lo mismo, hoy vamos a hacer cosas diferentes. Miren, la fiesta de Pascua con todos los rituales, cuando nos reunimos, las 4 copas, las hierbas amargas. Si es que a mí no me gusta la hierba amarga, ahorita que tiene capacidad de elegir, debería decir, sí, lo quiero probar. Cada mandamiento de la Torá está diseñado para preservar tu libertad. Cada uno de ellos. Y cada ritual, particularmente los rituales del Shabbat y de cada fiesta, van a asegurar que tú siempre mantengas tu libertad, tu capacidad de elegir. Segundo, dicen entonces son los científicos. Y lo otro, si queremos renovar nuestra mente, es decir, si queremos pensar diferente, si queremos zafarnos, no llegar a ser como Faraón, distanciamiento equilibrado de la cultura, le llaman ellos. ¿Cómo le llaman la Biblia? Alguien que me diga la palabra. ¿Cómo? Distanciamiento, separación, pues, separación de la gente. Santidad, vaya. La Biblia le llama santidad. ¿Saben por qué? Porque no solamente los caminos neurales son a nivel del cerebro. También hay esquemas en la cultura. La gente que va a la política ahorita. Díganme los esquemas que hay en política. Esquemas de corrupción. ¿Qué va a necesitar un político con temor del Señor para no corromperse? Un distanciamiento equilibrado. Pero ¿cómo le va a hacer si está dentro del mismo grupo político? Va a ser difícil. Y por eso entonces la religión bíblica ponía rituales, los cuales aseguran tu libertad. Miren, cuando yo conocí al rabino Bob, yo me di cuenta de la gran enganchada que me habían pegado a mí. La iglesia me puso rituales de hombres, y que la falda, y que no sé qué, y que no baile. Y voy viendo, y voy viendo que yo sí era esclavo ya. Y voy viendo un hombre, el judío es muy libre, celebra la vida. Yo digo, vaya la torada libertad. La paradoja de que el ritual te hace libre. La santidad de las cosas que más libres te hacen. Un distanciamiento equilibrado, santo, profano. Miren, amados, 25 años del Colegio San Francisco. Y yo fui porque quería ir. Y también yo dije, hoy sí ya puedo ir. Ya me sentía fuertecito. Yo antes le decía, no, yo a los 2 años de que el Señor me cambió, ¿cómo iba a ir? Yo me sentía débil, sentía que podía perder mi capacidad de elegir y estar ahí de repente caer en el bacanal de toda la mara. Sí. Distanciamiento equilibrado. A los 25 años, yo creo que mi mielina, por la gracia de Dios, ya mis conexiones jalan más al Shabbat, jalan más a estar en una congregación. Mi cerebro ha cambiado. Pero ¿sabe cuál fue mi gran sorpresa? Llegué a los 25 años de la promoción. Y de repente preguntamos, ¿y el fulano de tal? ¿Y la sutana de tal? Fíjense que no vinieron. Y como yo los he visto, que van al grupo de alcohólicos anónimos, camino a Vía del Mar, yo los he visto ahí a los dos y dijeron, ¿y por qué no han venido? Yo me guardé la respuesta, pero alguien dijo, no,
aquellos están en grupo de alcohólicos anónimos. No van a venir aquí. Dijeron que estos ambientes no les favorecen. Miren, amados, no puede ser. No sé si son cristianos, si no son cristianos, si son budistas, si no son budistas, no sé. Pero no es posible que gente se distancie de la cultura solo por pertenecer a y que usted, que es santo, no se distancie de la cultura que lo rodea y me venga a mí con que usted también es corrupto. Es una gran lección. Por eso se me salen las lágrimas. Increíble, hermano. ¿Sabe por qué no llegaron? Porque querían cuidar la libertad que habían encontrado en Alcohólicos Anónimos. Y ahí estamos los cristianos, ¿verdad? ¿Y tú por qué no vas a un bar? Si yo en Shabbat con Ethel me puedo tomar 3 copas de vino o 2. ¿Y por qué no vas allá a un bar? Un momento. Una cosa es santificar el uso del vino. Otra cosa es que yo me vaya a pegar tanto a la cultura. ¿Y sabe qué va a pasar? Voy a terminar perdiendo mi libertad. ¿Y sabe cómo voy a terminar? Como Faraón. ¿Cómo? Como antes. Cuando a los 18 años yo le pude decir, yo no puedo dejar la regia. Cuiden la libertad que han alcanzado. La libertad se construye con el paso de los años y la puedes perder en 1 o 2 meses. Y decir, como mucha gente dice, ya no me le zafo a esta, o ya no me le zafo a este, o de esta sustancia yo ya no me zafo, necesito ayuda. O de este chat, a lo mejor todavía no te has enmotelado, pero de este chat hay gente que ya no se puede zafar de ese jueguito que comenzaron. Pero es que todavía no hemos caído en adulterio mancomunado. Pero ya no puedo decirle, ya no puedo borrar este chat. Distanciamiento equilibrado de la cultura. Santidad. Si un alcohólico anónimo mantiene su distancia, amados, como pueblo de Dios, deberíamos de mantener también nuestra distancia. Santidad es simplemente eso. Por cierto, la santidad no son las normas que da la iglesia evangélica, no. La santidad son 613 mandamientos. Eso te hace santo. Moralidad tienen todas las religiones, son moralmente buenas. Es más, un aplauso para los mormones. Los mormones son más morales que cualquier cristiano. Sí, el cristiano viene y ya no chupa, o ya no se toma una cerveza, una michelada. Pero el mormón va más allá. El mormón ni café toma. No. Escuche esto, por favor. Escuche esto. Moralmente, el mormón es más grande que el cristiano. Pero el problema es que en la Torah, el uso o no del vino no es lo que te santifica. En la Torah lo que te santifica es lo que comes. Oh, man. Entonces no confundamos moralidad con santidad. Tú eres llamado a ser pueblo santo. Y termino con la siguiente reflexión, creo que es la última. Sí, es la última. Al final, todos aquellos que hemos venido otra vez a ver la Biblia, y hoy la miramos en HD, porque la estamos viendo como la miraba Pablo el rabino, no tanto Pablo el apóstol. Hoy miramos la Biblia en HD, porque la miramos como la miraba Jesús, no el pastor, sino Jesús el rabino. Hoy que la miramos en HD, particularmente, hoy no veo a Rafa y Ceci, pero Rafa vino y me prestó todavía el libro que se llama el Shulchan Aruch, la mesa servida, de Joseph Caro. Y todos ustedes conocen que cada mandamiento, por ejemplo, honra a padre y a madre, cada mandamiento tiene alajá, es decir, la manera como se debe de hacer. Y cada mandamiento, por ejemplo, no codicies a una mujer, también tiene alajá, es decir, ¿qué implica codiciar a una mujer? No la voltees a ver. Ustedes dicen, si ustedes leen el Shulchan Aruch, tú tienes algo parecido que te prestó David, el libro que te dice desde la mañana qué hacer. Tú me has contado, Pollo, en la mañana qué te dice que hay que hacer el libro. Desde la mañana levantarte te dice qué hacer o no. Comienza a tomar la conciencia, luego ¿qué haces? Luego ¿cómo sigue el día? ¿De dar gracias? ¿Cómo? Plegarias. Tú que has comenzado a ver ese libro, yo no sé si ya te preguntaste, pero este libro básicamente me da cientos de decisiones al día
¿sí? Y eso es la halajá. La halajá es esa ley judía que día a día te va a educar. Y tú decís, pero esto parece restrictivo. Es lo más liberador que hay, porque te entrena a tomar la cantidad de miles de decisiones al día que la gente hace para mantenerse realmente libre. No sé cuántos han visto un manual de operaciones en el mundo de la gestión administrativa. Un manual de operaciones o de producción. Cuando uno llega a una planta de producción dice, mano derecha a 15 grados, mano izquierda 20 grados hacia abajo. Con la mano derecha, el dedo índice, se aprieta el botón de power. En ese momento te pones el casco. No sé cuántos aquí son administradores. Eso es un manual de operaciones. Así, industrial. Así es la halajá. Te dice qué hacer desde la mañana. Y gente dice, pues, ¿qué ritual? No, hombre, qué montón de cosas. Eso es, paradójicamente, es lo que te ayuda a mantenerte libre. El montón de decisiones que en el día a día tomas que aseguran que tú eres una persona que todavía puede y tiene capacidad de elegir entre la vida y la muerte. Amados, cierro con esta invitación. Hombres, si todavía tienes capacidad de elegir, no la pierdas. No la pierdas. Mujeres, si todavía tienen capacidad de elegir, no la pierdan. Gente que está acá que ya notó, no hombre, yo ya perdí la capacidad de elegir, soy adicto al trabajo, soy adicto a cierta sustancia, yo estoy perdiendo la capacidad de elegir con el smartphone, es en automático, una luz en esta mañana. Y te dejo con una idea clara. ¿Por qué no abrazas más el ritual del Shabbat? Y le pones al Shabbat 0 celular. Verás qué vas a decir cuando le des off. Yo tengo el poder. El hombre más poderoso del mundo, Faraón, perdió su capacidad de elegir. La nación de esclavos, Israel, con la ayuda de Dios, la adquirieron. Libertad de elegir, úsala o la vas a perder. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Padre Celestial, por la maravillosa Torah. Gracias, Señor, por la riqueza de los mandamientos que en esta mañana yo sé que nos hablan a lo profundo del corazón. Y además de dar luz sobre aquel antiguo dilema de si tenemos libertad o no, yo creo que también en esta mañana la Escritura nos guía a cada uno de nosotros a examinarnos, a tomar un par de minutos ahorita para terminar orando, hacer una pausa en este Shabbat. Y me gustaría que tú ahorita te preguntaras, ¿qué tan libre eres? ¿O crees que ya comenzaste a perder un poquito la capacidad de elegir? Pregúntatelo ahorita. Si el Espíritu convence a alguien de que en alguna área de tu vida tú estás perdiendo la capacidad de decisión, de decir solo una copa, la capacidad de decisión de decir no quiero chatear con determinada persona del sexo opuesto y ya la batalla la has comenzado a perder, yo te quiero invitar ahorita a decirle a Hashem desde lo profundo de tu corazón: he comenzado a esclavizarme, ¿me puedes ayudar a ser libre? Antes
de que seas tan duro y tan insensible de que ya no tengas camino hacia atrás. Yo creo que esta mañana es muy liberadora. Y es más, yo creería que en esta mañana podemos librar a alguien de la muerte. Si todavía puedes escoger la vida, ¿por qué no la escoges? Para otros quizás están perdiendo la batalla contra el mal hábito del enojo, por ejemplo. Y he escuchado personas decir, es que yo siempre reacciono bravo. ¿Sabes qué estás diciendo con esas palabras? Que tú eres como Faraón, que ya perdiste la capacidad de elegir por reaccionar de una manera serena y no brava. Hay gente que tiene 40 años de reaccionar con bravura y con enojo. Es decir, la mielina de 40 años en su cerebro conectando la amígdala cerebral con el sistema límbico, con la corteza prefrontal, y por eso dicen, es que yo así respondo. Sabes que en esta mañana, con la ayuda de Dios, tú pudieras volver a adquirir paso a paso tu libertad y tú podrías elegir cómo responder. Cuida tu libre albedrío porque es como un músculo. Si no lo ejercitas, se te va a atrofiar. También te hago la siguiente invitación a ti aquí, a la gente que nos ve en redes. Abraza un ritual. Abraza el ritual de dar gracias todas las mañanas por 5 cosas. Y te invito a algo más profundo. Abraza el Shabbat. Abraza el Shabbat sin redes sociales. Ese ritual te va a garantizar que tú realmente me digas, yo estoy en control de mi vida. Abraza el ritual, la vida de mantener una distancia equilibrada de la cultura. Es cierto, estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Distancia equilibrada. La Biblia le llama santidad. Santidad. Y que el Eterno en esta mañana escriba esa palabra en cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre del Mesías. Amén. Bueno, ejercicio.